En esa institución psicoanalítica tuve la suerte de conocer a Violén Foapúpulo. Con ella estudiamos y compartimos inquietudes. Ella se asoció a la Docta Ignorancia hace unos cuantos años junto con Jorge Curcio. Bueno, él estaba trabajando en la edición de libros hacía un montón de tiempo. Estaban editando una revista que ahora también está en formato digital en la página de la Docta. Y nosotros nos reunimos sistemáticamente cada 15 días o semanalmente para hablar sobre cuestiones teóricas, problemas de la clínica, esto que te decía, ¿no? Una conversación de amigos, también de amigos del psicoanálisis. Un poco en un momento el proyecto de la Docta fue abrir un espacio de radio, así que me propusieron que me hiciera cargo de la conducción de ese programa, cosa que me encantó. Yo había tenido alguna pequeña experiencia hace un montón de años de adolescente, de una radio comunal en el colegio donde yo iba. Me gustó la propuesta, así que pusimos en marcha en el año 2014 Café Freud. En ese momento, con la producción de la Docta Ignorancia, con Jorge Curcio, la verdad que con Jorge y Violén tenemos la suerte que además de tenernos mucho cariño podemos trabajar bien juntos, y lo que pensamos para el Café Freud un poco fue como la continuación de esas conversaciones que teníamos con Violén en el café, pero como estábamos en un medio de comunicación nos parecía importante hacer llegar el psicoanálisis no de una perspectiva académica, sí que tuviera rigor teórico, pero que fuera como un lenguaje accesible para gente que no tiene por qué conocer nuestra teoría, nuestros conceptos y acercar eso. Además de esa cuestión, nos parecía muy importante, y nos sigue pareciendo muy importante, el hecho de hacer conocer un psicoanálisis que muchos psicoanalistas conocemos, pero por ahí la mayoría de la gente no, que es que tiene un campo de acción y una clínica muy variada, muy rica. Porque digamos, con Freud pasa eso que pasa con algunos pocos autores que vos conseguís en el kiosco de diarios y revistas, la interpretación de los sueños. Hay mucha gente que tiene un ejemplar, no es un texto sencillo de leer, es un texto que tiene una profundidad y una complejidad tremenda, pero bueno, Freud es de esos autores que todavía sigue siendo muy comprado, pero muy poco leído. Pero bueno, la cuestión es que hay un imaginario que se conserva todavía del analista trabajando en el consultorio, sentado cómodamente en su sillón, ¿no? Con el paciente recostado en el diván, asociando libremente, contando sueños y actos fallidos, y bueno, algunos tropiezos, ¿no? Y por ejemplo, una operación que Freud trabaja sobre el final de su obra, que tiene que ver con la construcción en el análisis, que es imprescindible, totalmente desconocida, ¿no? No está ese imaginario. Aunque nos ocupamos de la neurosis y cosas por el estilo. Lo cual es cierto, pero no solamente. Digamos, y se desconoce un montón en relación a el trabajo que se hace con la psicosis, con el autismo, con los niños, en fin, montones de formas de trabajo que son incluso muy innovadoras, ¿no? En el Hospital Roca, por ejemplo, me acuerdo en las invitadas que tuvimos en el programa, contando experiencias de psicoanálisis con niños sordos, ¿no? Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Y psicoanálisis con sordos? Pero claro, Lacan dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, no está estructurado con gente que habla solamente.
bueno, los sordos se ve que algún lenguaje tienen y constituirán algún inconsciente, y hay analistas que pueden laburar con eso, ¿no? Y que se atreven a trabajar con eso. Está saliendo en este momento por Aldea Global, que es una radio por internet. Nosotros empezamos en Arinfo, una radio que fue la pionera en emisión por internet, luego pasamos a la Aldea Global, donde estamos con otros emprendimientos también ligados a la formación en psicoanálisis, pero digamos como que el trabajo sistemático ahora está ligado a la radio, ¿no? Una emisión que sale por internet semanalmente y salen, los programas quedan en internet, se los puede escuchar en cualquier momento. Así que bueno, una experiencia muy enriquecedora, porque además de encontrarnos con psicoanalistas, claro, gente del arte, de la cultura, que viene a hablar de sus cosas y de la que aprendemos sobre formaciones subjetivas que son sumamente complejas y muy ricas, ¿no? Mira, en general hemos tenido distintos criterios. Supongo que te debe pasar una cuestión semejante, que es que a veces hemos tendido a sistematizar y a, digamos, el primer martes invitar gente que viene de psicoanálisis en clínicas innovadoras, gente que tiene muchos años de trayectoria y nos cuenta de su experiencia, instituciones, nuevos dispositivos clínicos. Intentamos que sea así, y muchas veces es, bueno, más o menos lo que vamos pudiendo según la disponibilidad de los invitados, ¿no? En general suelen ser muy elogiosos, quiero decir, pero hay gente amiga que nos escucha y dice qué interesante lo que dicen, y después cosas curiosas, ¿no? Qué sé yo, alguien que llama por teléfono y dice, ah, ese que está hablando es el analista de mi papá, o qué sé yo, también me ha pasado en alguna entrevista, cuando me han invitado a un programa de radio abierta, hablando sobre la experiencia del psicoanálisis, y llamó por teléfono un oyente que había estado internado en el Borde en una situación muy difícil, y llamó muy emocionado hablando de lo que lo habían ayudado desde el punto de vista del psicoanálisis, cosa que fue muy conmovedora, porque es, digamos, un efecto totalmente inesperado de ese impacto. Es posible, lo que pasa es que me parece que tenemos que aceptar el desafío de hacer ese cruce, porque el psicoanálisis aporta cuestiones fundamentales y muy importantes a la clínica y a la cultura, va creciendo y va desenvolviéndose y respondiendo a las problemáticas de cada época. Y una crítica, digamos, teniendo una formación lacaniana muy importante, una crítica que me hago y que hago a los colegas lacanianos, es que han espantado a mucha gente del psicoanálisis, o hemos espantado a mucha gente del psicoanálisis por no saber adecuar nuestro lenguaje, nuestra transmisión hacia gente que no tiene por qué conocer nuestros conceptos, con un purismo académico ejemplar, sino más vale que hay que, me parece, adecuarse al interlocutor, a quien escucha y tal vez por primera o por única vez tiene contacto con alguna noción respecto del psicoanálisis, y entonces me parece que a mí me importa como psicoanalista, te diría hasta como política de transmisión, que si nosotros trabajamos con el lenguaje, no sea el lenguaje un obstáculo mayor del que es ya cuando se trata de malentendidos, ¿no es cierto? Y más en esta época. Exactamente, exactamente. Porque además el saber no está muy valorado, ¿no? Entonces hoy lo que vale es empezar a ganar los mangos medio rápidamente, estudiar, bueno, ¿no? Tampoco está... sin embargo, si uno recorre hospitales, servicios de salud y demás, se encuentra con psicoanalistas y gente que está laburando un montón todo el tiempo, estudiando, pensando
los casos, supervisando, intercambiando. Y entonces creo que hay que hacer llegar todo eso, ¿no? Porque si no, digamos, caemos bajo esas estigmatizaciones prejuiciosas que hacen que el psicoanálisis no pueda ser aprovechado por gente que podría verse beneficiada. Y en nuestra época, como vos decías, claro, por esta obligatoriedad que hay hacia la felicidad y hacia el bienestar, fíjate que hasta la psicología tiene que ser positiva. ¿Cómo vas a hablar de reacción terapéutica negativa y cosas tan desagradables como la pulsión de muerte, ¿no? Bueno, es un poquito ingenuo y hasta un poquito canalla, y entonces me parece que es una obligación que los psicoanalistas estemos en los medios de comunicación de otra manera que la que ha sido a veces frecuente, ¿no? Por suerte hay gente como vos que empiezan a atreverse a plantear la cosa de otra manera, como nosotros, me parece también, y que es importante que estemos ahí, ¿no? Porque si no, como se trata de cuestiones que tienen que ver con el prestigio, con el poder y con el dinero también, bueno, resulta que nuestro campo de acción se ve restringido por otros intereses y por prejuicios. La cuestión de la imagen tiene más importancia que la que es, en principio sabemos que tiene la palabra articulada, el lenguaje articulado. Bueno, porque digamos, aparece el saber como una mercancía que tiene que ser vendible, y ser un entretenimiento. No importa que sea verdad, tiene que ser sencillo, fácil, digerible. Y entonces, claro, ¿cómo hacemos para articular alguna cuestión que sea rigurosamente, teóricamente rigurosa, que sea, que tenga alguna resonancia con la verdad y que sea transmisible para gente que no es especialista? Porque ese me parece el desafío. Sí, me parece que alguna cuestión que a mí me resulta interesante es, por ejemplo, no solo el cruce entre el psicoanálisis y la radio, sino el cruce como han hecho Freud, Lacan y muchos otros. Modestamente los demás tratamos de seguirlos en eso, de conectarnos con otros campos de la cultura y del saber. Bueno, claro, porque nos encontramos que la neurociencia ahora en el laboratorio demuestran cosas que Freud pensó escuchando a la gente. A mí me resulta conmovedor, ¿no? Y impresionante esa percepción y esa sabiduría de Freud. Me parece que los psicoanalistas tenemos que dialogar con la neurociencia. Porque como ahora se han, digamos, como asociado muy fuertemente con la corriente cognitivista conductual, claro, es como un lenguaje más sencillo, pero no hay teoría del sujeto. Claro, si las neurociencias empiezan a descubrir en el laboratorio los efectos de la palabra en el organismo, yo supongo que como los psicoanalistas algo sobre el lenguaje trabajamos, alguna cosa podremos decir al respecto, ¿no? Bueno, a mí me parece que ese diálogo es importante porque, mira, incluso en la radio he escuchado mucha gente que se dice no psicoanalista, gente que trabaja, por ejemplo, en el desarrollo temprano, que digamos, quedó como ligada a alguna otra corriente de pensamiento, cuando si vos escuchás el desarrollo y la forma de pensar, tiene mucho que ver con el psicoanálisis, pero que fueron expulsados del psicoanálisis por prejuicio de los psicoanalistas, justamente por no poder romper el saber que ahí funciona como un obstáculo, no como una apertura que nos permite dialogar cada vez mejor con otros, sino un saber anquilosado que si no lo ponemos ahí como en un altar y funciona como barrera, pero de una manera, de la peor manera, no de esa manera que es estructural. Sí.